Nos ha llegado a nuestra mesa un libro de lo más interesante, se lo voy a enseñar para que lo vean. Historia de Estados Unidos, Emilio Ablanedo, Editorial Actas. Un viaje por los orígenes de la gran potencia de Estados Unidos, del último imperio, podríamos decir. Vamos a hablar sobre ello, vamos a hablar también sobre el futuro que le puede esperar a Estados Unidos. Lo vamos a hacer con su autor, con Emilio Ablanedo. ¿Qué tal, Emilio? Bienvenido a Es Diario. Encantado de estar con vosotros. Bueno, iba a decir, vamos a hablar sobre los orígenes y vamos a hablar sobre el futuro, que en este caso es hablar de Donald Trump, pero antes una pregunta. He presentado a Estados Unidos como el último imperio. ¿Es un imperio en decadencia, Estados Unidos, en este momento? Es algo que se pregunta recurrentemente, pero yo creo que no. Yo creo que tenemos Estados Unidos para largo por varias razones. El dólar sigue siendo la moneda que controla el comercio mundial, la innovación de su economía sigue descollando y la capacidad que tienen de proyectar por todo el mundo su fuerza militar hace, como digo, que sigamos teniendo Estados Unidos para muchos años liderando el mundo occidental. ¿Cómo es posible que un país tan heterogéneo en sus gentes, en sus territorios, tenga efectivamente ese armazón que evita cualquier tipo de disgregación, de separatismo, aunque sí que es verdad que hay estados donde sí que hay ciertos movimientos separatistas, pero ¿cómo es posible? ¿Cuál es la clave? Bueno, yo he estudiado en profundidad el separatismo en otras obras que he escrito sobre Estados Unidos, como son Confederación o una biografía del general Lee. Y como digo en este tercer libro sobre los Estados Unidos, yo creo que el armazón que mantiene unidos los Estados Unidos es la filosofía en torno a la cual se creó. Mientras que la mayoría de los países de Europa se han gestado en torno a una historia o una etnia común, Estados Unidos es un país que se ha gestado en torno a una filosofía, que es el liberalismo. Y esta filosofía política y económica es la que dota de una gran ligazón a toda su sociedad y sobre todo de un impulso formidable que, como digo, se sigue manteniendo año tras año y se mantendrá en el futuro. O sea, la clave de la unidad de Estados Unidos, teniendo tantas papeletas, al ser un país tan heterogéneo, tan inmenso, es que tienen una comunión todos en la filosofía liberal, digamos. Sin lugar a dudas. Es un país que, como digo, se gestó en torno a esta filosofía, partiendo de concepciones religiosas y de concepciones culturales diferentes. Estados Unidos es un país, pues, geográficamente muy diferente, culturalmente muy diverso, pero que se ha amalgamado en torno a esta filosofía que los estadounidenses han interiorizado en su conjunto, con indudablemente distintos matices. No piensa lo mismo una persona que vive en la costa este, que vive en Nueva York, por ejemplo, a una persona que vive en Oklahoma, indudablemente, ¿no? Pero sí que tienen esta argamasa que vertebra a la sociedad como muy pocas, y que se ha puesto sobre todo de relieve en momentos claves de su historia. Si hay algo que me fascina de los Estados Unidos es cómo han conseguido restañar las heridas de la guerra civil. Es algo que me fascina y es algo ya podríamos aprender aquí. Ya podríamos aprender aquí, efectivamente. Hay títulos muy sugerentes en el índice, por ejemplo, el primero me ha llamado mucho la atención, el puerto que se convirtió en tetera. Sí, es uno de los acontecimientos y de los sobre hitos los orígenes. Sobre los orígenes de los Estados Unidos, que es el famoso Boston Tea Party. Dedico un capítulo, pues bueno, sobre todo a la ciudad de Boston, como era el centro por excelencia del independentismo que dio lugar a las 13 colonias después de la guerra con Gran Bretaña, ¿no? Y, por supuesto, el Boston Tea Party ha pasado a la historia no solamente como un hecho histórico puntual, sino también como una auténtica filosofía de rebelión frente al despotismo, porque hoy en día en los Estados Unidos sigue habiendo un movimiento muy poderoso que se llama precisamente así, el Tea Party, ¿no? Y deriva todo esto, pues, de esta gran historia del Boston Tea Party que en 1773, ¿no?, de cuando los colonos plantaron cara a las imposiciones de la metrópoli, a las imposiciones del Reino Unido. Lo que hago en este libro es vertebrar diferentes anécdotas históricas y acontecimientos históricos fundamentales para entender este país en torno a un viaje que me hice justamente antes de la pandemia con mi familia entre Boston y Miami. Entonces, esto se encuentra en los primeros capítulos. Luego también hay muchas referencias en el libro, y esto se nos pasa a veces desapercibido a los españoles de hoy, a la gran presencia española en Estados Unidos. Siempre cuando hablamos de la presencia española, generalmente nos vamos a los países del sur de América, del centro de América, pero Estados Unidos, el territorio de Estados Unidos tiene una presencia española brutal. Hablas aquí de un gaditano salva a los Estados Unidos, uno de los capítulos, y luego también hay otro capítulo que se titula Los españoles nos adelantamos.
Sí, efectivamente, el gaditano que salvó a los Estados Unidos era George Meade, era un señor nacido en Cádiz, que pasó su infancia en Cádiz, nació allí en 1815, y que ganó para la Unión la batalla más importante de la Guerra Civil estadounidense. Y luego, cuando en este viaje al que me refería llegamos a Florida, pues me refiero sobre todo a mi paisano Pedro Menéndez de Avilés, que es el hombre que fundó la ciudad europea más antigua en el actual territorio estadounidense, que es San Agustín de la Florida, fundada en 1565, 42 años antes de que se fundara Jamestown en Virginia, ¿no? Y que fue un hombre de rompe y rasga. Y analizo además en San Agustín de la Florida pues las relaciones interraciales entre, por ejemplo, los españoles y la comunidad negra, lo distinta que era esta relación a la que se observaba en el mundo anglosajón, entre otras cuestiones. ¿En qué se diferenciaba la relación de unos y de otros? Hago un paralelismo entre dos figuras, ¿no? Analizo, por ejemplo, la figura entre un antiguo general confederado, Kirby Smith, y uno de sus esclavos liberados, que se convirtió en médico y se hicieron amigos. Y analizo esa relación con Juan Latino, Juan Latino, que era un catedrático negro en la Granada del siglo XVI, que era un antiguo esclavo del nieto del gran capitán, un hombre que se casó con una noble de la época, que fue muy querido, que gracias a Juan Latino los reyes católicos todavía están enterrados en Granada, porque fue Juan Latino el que convenció a Felipe II de que mantuviera allí a los reyes católicos, y se casó, como digo, con esta noble en el siglo XVI, y sin embargo en Estados Unidos no se permitió el matrimonio interracial hasta 1967, y hubo restricciones incluso hasta el año 2000 en algunos estados. Luego hablas también mucho de los padres fundadores de Estados Unidos. Esto de los padres fundadores todo el mundo lo tenemos más o menos visualizado, no solamente en Estados Unidos sino en todo el mundo, ¿no? Por la épica que se ha creado en torno a ellos y cómo se los sigue respetando, ¿no? A día de hoy en Estados Unidos. De todos modos, no me olvido de las sombras. Por ejemplo, analizo una relación también poco conocida fuera de Estados Unidos, que es la relación entre George Washington y uno de sus esclavos, que se fugó, se unió a los británicos y combatió contra su antiguo amo, ¿no? Entonces analizo esta compleja relación. O analizo, por ejemplo, la importancia de George Hamilton, que tuvo pues una muerte trágica en un duelo mortal, el duelo mortal más importante de la historia de los Estados Unidos, que detallo específicamente en uno de los capítulos del libro. Y ya mirando un poquito al futuro, Emilio Ablanedo, tenemos de nuevo a Donald Trump, que tomará posesión como presidente de Estados Unidos por segunda vez, ya lo fue 4 años, ahora después del paréntesis de Biden vuelve a la Casa Blanca. Esto se presenta como algo un poco anómala, como que se sale de lo que es el perfil habitual de los presidentes de Estados Unidos. ¿Qué significa una figura como Trump en el contexto de la historia de Estados Unidos? Trump se sale del arquetipo de los presidentes de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, en otros momentos de la historia de Estados Unidos también ha habido, en fin, movimientos nativistas, ha habido movimientos también, pues digamos, con un fuerte componente populista, ¿no? Yo creo que Trump se enmarca dentro de esta corriente. A mí no me ha sorprendido tanto como a otras personas el triunfo de Trump. Quizá nos ha sorprendido a todos un poco la intensidad de este triunfo, ¿no? Pero no nos olvidemos que en Estados Unidos quienes controlan los medios de comunicación que nos transmiten una imagen del país son las élites de la costa este o las élites de California. Y Estados Unidos es mucho más grande. Tenemos que comprender que en los Estados Unidos, sobre todo en los estados del medio oeste, hay personas muy distintas, muy diferentes, que no están reflejadas por estas élites que controlan los medios de comunicación. Y por eso, a pesar de Trump tener a todos sus medios de comunicación en contra, por eso ha ganado las elecciones. Porque ha sabido establecer un vínculo afectivo y un vínculo emocional muy intenso con el estadounidense medio, ha sabido responder a sus inquietudes y a sus problemas concretos, y de ahí el éxito, ¿no? A diferencia de Kamala Harris u otras élites que se han dedicado a cuestiones más culturales, a cuestiones más de corrección política o de wokismo, y se han olvidado de los problemas reales del estadounidense medio, ¿no? Y Trump es a lo que está respondiendo, ¿no? Y veremos porque es una persona dotada pues de una personalidad muy peculiar, y yo creo que podemos esperarnos muchas cosas de él, ¿no? Esperemos que acierte por el bien de su país y por el bien de toda la humanidad. ¿Será que veamos en los próximos 4 años un Trump más fiel a sí mismo incluso que el que vimos en los 4 años anteriores? Probablemente, yo creo que... Teniendo en cuenta que ya podrá ser el último mandato. Sin lugar a dudas, por razones ya, en fin, puramente vegetativas, ¿no? Es una persona que tiene una edad, y yo creo que va a seguir un poco en la línea que ha anunciado
y en la línea en la que en su anterior mandato se manifestó, ¿no? De todas maneras, es una persona, como digo, que puede ser imprevisible en algunos aspectos y puede sorprender, ¿no? Yo creo que tenemos que prestar mucha atención a Vance, a su vicepresidente. Ajá. Es una persona muy interesante, muy interesante. Bueno, pues eso habrá que incorporarlo en su día, estas historias de Estados Unidos. También, lo último, muchas gracias, Emilio Ablanedo, por estar con nosotros en El Diario hablando del libro, y nosotros lo volvemos a recomendar. Historias de Estados Unidos, un viaje por los orígenes, de Emilio Ablanedo. Gracias, Emilio. Hasta otra. Muchísimas gracias. Para que lo puedan leer durante estos días de Navidad. Es Diario, es noticia.